Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios que nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos conceden el altísimo y siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Saludando a mi hermano Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Iniciamos nuestro paneo acostumbrado por las informaciones internacionales. Hoy día las noticias que ocupan las portadas se refieren a la paralización indefinida del gas ruso a Europa, el famoso gasoducto Nord Stream 1 ha sido detenido indefinidamente, el flujo de gas, dejando a Europa en una situación muy precaria, mucho más precaria que la que tenía la semana pasada, cuando ya se evidenciaba una disminución considerable del flujo de gas. Hay que tomar en cuenta que esta paralización del flujo de gas se produce, o este corte en el flujo de gas se produce una hora después que la Unión Europea decide y manifiesta que va a regular o que va a poner un tope al precio del petróleo y que va a iniciar acciones para que todos los países de Europa y los países del G7 pongan un tope al precio del petróleo para que se detengan, su interés de que se detenga la especulación del petróleo. Entonces, Rusia responde una hora después diciendo que el Nord Stream 1 tiene problemas de mantenimiento que tiene que cerrar. Incluso postea de manera caricaturesca una fotografía donde se presenta un panel donde se está filtrando el aceite en una de los compresores. Hay que decir que para que esto fluya debe tener grandes compresores que comprimen el aire y lo impulsan a través de todo el canal, a través de toda la línea de gasoducto. Y entonces Rusia dice que indefinidamente suspende el flujo de gas porque hay una filtración de aceite en una de los compresores principales. Una avería, dice, ¿no? Una avería. Entonces dice que, bueno, eso debe ser resuelto por un equipo especializado. Que no es todo el mundo que lo puede arreglar. No, claro. Entonces ese equipo especializado está en Canadá. La famosa planta de Siemens, que ya la oímos anteriormente, pero resulta que Canadá es de los países que tiene una sanción a todo lo que se refiere a los servicios a Rusia. Es decir, que por vía de la sanción no se puede resolver eso. Es decir, Rusia está diciendo, bueno, eso se pudiera resolver en Siemens, en Canadá, pero Canadá tiene una sanción que no puede servir ese propósito. Entonces, se tranca el juego. Por eso dice que es indefinido, un tranque indefinido. Los expertos europeos dicen que eso es una simple filtración de aceite que se resuelve relativamente fácil por fuera sin desmontar nada. Pero los rusos dicen que es especializado, que no se puede, que hay que sacarlo de servicio. Obviamente hay una relación entre las declaraciones de la Unión Europea en torno a los intereses de Rusia y las decisiones de Rusia con el gasoducto, que sabe que es vital para los europeos y que no puede ser sustituido hasta el año 2024 esa dependencia. Claro, porque era el 40% del gas europeo. Exactamente. Que venía de Rusia. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Porque es que hay en un tema, el gas, ya, o sea, eso 40%. Ahora,
Rusia pesa bastante en el mercado petrolero también. Sí. Y lo que se está discutiendo es tratar de presionarlo por el lado del petróleo. Por el lado del petróleo, poniéndole un tope al precio del petróleo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que Rusia exporta 7.4 millones de barriles diarios de petróleo. Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que de enero a julio de este año, o febrero a julio, por ahí, 6, 7 meses, el petróleo y el gas conjuntamente han producido 97 mil millones de dólares de ingresos. De ingresos a Rusia. Para los rusos. Sí. Ahora, ¿tú sabes cuánto es de petróleo de eso? De petróleo son 74 mil millones de dólares. Increíble. De los 96 mil. La mayoría, casi. Los rusos están ahora mismo exportando petróleo, o sea, la merma, después de las sanciones, después de todo, sí. La merma solamente ha implicado 600 mil barriles diarios. Sí. O sea, ellos lo que han dejado de vender. 7.5. Exactamente. No, ellos vendían 8 millones. 8 millones. Y están vendiendo 7.4. Ya. O sea, con unos precios que son significativamente más altos, claro, que lo que eran a principios de año. Así entonces, están nadando en dólares, literalmente. Claro, y por eso que los europeos dicen que Rusia ha utilizado el gas como arma, ha weaponizado, dicen los anglosajones. El suministro de gas lo han convertido en un arma de guerra los rusos. Hay que decir que a pesar de que se mantenía fluyendo el gas ha ido disminuyendo a tal punto que en el 2021, en este año se está consumiendo, está fluyendo una tercera parte de lo que fluyó en el 2021. Es decir, que lo que va de año ha sido solamente una tercera parte de lo que fluía el año pasado. ¿Pero cuánto se ha ido disminuyendo. ¿Pero a qué precio? Claro, o sea, porque tú estás mandando menos, pero los precios son 5 veces más altos. Y cada vez menos, porque desde julio hasta acá ya ha disminuido un 20% más. Aquí lo que se está hablando de un mercado que el año pasado, o sea, 2021, ingresaba 14.600 millones de dólares por concepto de venta de petróleo. Este año está ingresando 20.000. Sí. Promedio. Obviamente que le ha convenido a Rusia, ¿verdad que sí? Claro. Entonces, por eso es que Occidente quiere tocar esa campana ahora. Correcto. De bajarle los precios. Y por eso la respuesta de Rusia es, bueno, pero ahora si tú me haces eso, yo te estrangulo con el gas. Hay que recordar que el gasoducto que pasaba por Polonia fue cerrado en mayo. Y el único gasoducto que se ha mantenido a los niveles y que incluso ha aumentado los niveles de flujo de gas ha sido el que pasa por Turquía. Mira qué coincidencia. Claro, los turcos le están vendiendo a todo el mundo y haciendo de todo. Los turcos han sacado provecho de todos estos conflictos. ¿Tú sabes quiénes se están beneficiando mucho de esta crisis? Los griegos. Los griegos son los que están supliendo todos los barcos. Así es. Para hacer el correcto, que han sido tradicionalmente los suplidores de todas las naves, casi la mayoría de las naves, los armadores y las matrículas griegas son famosas en la navegación. De manera que esto se ha convertido en un arma, tú haces esto, y los Estados Unidos, que también han sacado provecho de esto, porque están vendiendo más gas a Europa y además están vendiendo más armas. ¿Tú sabes cuál es el problema? A Ucrania, y ahora acaban de aprobar armas a Taiwán. Es decir, que la empresa armamentista de los Estados Unidos está en uno de sus mejores momentos. Sí, pero vamos a ver una cosa, porque totalmente de acuerdo. Ahora, porque son los únicos que tienen capacidad para producir y vender rápido. Alemania tiene que reconvertir su industria, y eso toma tiempo. Y no tienen armas ni siquiera para ellos. Así es. Entonces, mucho menos van a tener para vender. Entonces, ahora, ¿cuánto necesita
porque tú oyes los anuncios, 1.000 millones, 2.000 millones. O sea, ¿cuánto cuesta una guerra diario o semanal? El conflicto a Ucrania le cuesta 2.000 millones de dólares semanales. Es un dinero. O sea, estamos hablando de 8.000 millones de dólares mensuales. Sí, Entonces, eso es insostenible. Por más que tú lo ayudes, eso es insostenible. Quien debe tener prisa por terminar ese conflicto es Ucrania. Sí. Ahora, hay un problema. Winter is coming. Sí. Así como la famosa serie. Exacto. Sí, Winter is coming, Game of Thrones. Así es. Entonces, ahora, ¿cómo se van a hacer esas economías para mantener calefacción, industria funcionando? Hay planes, pero esos son marcos hipotéticos, teóricos. Eso no se sabe si va a funcionar, si la gente lo va también a aceptar. Definitivamente que va a ser a costa del sacrificio de los ciudadanos, porque esa dependencia le toma a Europa y a cada uno de los países de Europa por lo menos 2 o 3 años bajar esa dependencia. No, y sobre todo ajustar la industria más bien a los nuevos costos. O sea, estamos hablando que hay lugares, por ejemplo, lugares de Italia, que Italia tú no la oyes mencionada Sí. como un sitio con problemas económicos por este tema. Sin embargo, ya hay sitios donde la factura de gas es 1.000%. Sí. Los costos están disparando. O sea, los costos, la semana pasada vimos aquí también cómo el ratio de inventario de productos versus órdenes o sea, es una señal de alarma importantísima. Los inventarios se han reducido. Los inventarios de mercancía. Las órdenes, exacto. La relación entre la orden y el inventario que van parejas siempre. Sí, más o menos. Más o menos orden e inventario. Ahora, ¿qué sucede? Que las órdenes están más bajas que los inventarios, que ya de por sí son bajos. Uh-huh. O sea que tú vas a tener un problema de escasez de productos. Sí. Pues ya tú te estás quedando sin inventario, pero tampoco hay una producción de sustitución para eso. Sí, porque las industrias han tenido que bajar la producción para compensar el costo de la energía para producir los bienes. No, y también la confianza del consumidor, que no está ordenando productos. Sí. O sea, ellos temen una ralentización o una reducción de la demanda y por eso han bajado las órdenes. Y eso es en Alemania, que es la economía más grande de la Unión Europea, pero más al este, el problema es mucho más grave, porque esos ratios son mucho mayores. Sí. Y a eso se le suma la sequía que está azotando Europa Central, Europa del Norte, porque incluso los ríos que son navegables, que es por donde pasa el tráfico de todas esas mercancías, las presas que producen energía, todas han bajado el nivel de producción por la sequía. Es decir, lo que está pasando es que se ha unido una serie de elementos que están produciendo la tormenta perfecta para que en Europa se produzca una hecatombe. Y una desaceleración económica que aparentemente será mundial. Sí. Porque recuerda que en China hay problemas económicos internos. Así es. Hay un tema de quiebra de quiebra de empresas, del real estate. Exacto, hay una burbuja de bienes raíces que está también amenazando a la estabilidad de la economía china, que es la fábrica del mundo. La fábrica, así es. Este es un problema que se está esparciendo, porque en cualquier punto del mundo hay un problema relacionado con
con el problema principal de Europa. Es decir, desde Europa ha ido permeando los demás sectores en el mundo. Hay problemas también en la India, hay problemas en Japón, hay problemas en todo. En Taiwán, con el problema de los chips, que no hay, es el mayor suplidor de chips de todo el mundo. Entonces, no está supliendo a Rusia. Rusia se está quedando sin la producción de armamentos también. Ahí leí un artículo interesante sobre la producción de aviones de última generación, que un general ruso habló de que Rusia está produciendo sus aviones de última generación y que para el año que viene va a tener más de 80 unidades. Bueno, los expertos dicen que eso es imposible, porque los rusos no tienen la capacidad de suplir de los componentes necesarios de esos aviones. Es lo mismo que decíamos anteriormente, la guerra mediática, la guerra que se gana en la prensa, en los medios, y cómo al tiempo que se corre y que se pelean en el terreno, también hay otra guerra alterna que es la guerra mediática. O sea que... Sí, la narrativa que... La narrativa de siempre. Que en la era de redes sociales y de comunicación instantánea es importantísima. Así es, así es. Hay un hecho interesante, yéndonos un poquito más acá. El atentado a Cristina Kirchner, a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta en funciones de Argentina. Expresidenta. Expresidenta, ex primera dama, ex senadora, una persona de mucha influencia en Argentina. Que aparentemente no estaba tan liquidada políticamente como muchos creían. Porque fíjense esto, estaba metida en los problemas de fraude, de investigaciones fiscales que han pedido la investigación a Justicia Cristina. Independiente estaba trabajando. Justicia Independiente, muchos la catalogan de lawfare, que la oposición la está utilizando para inhabilitarla políticamente. Bueno, y entonces, hace unos días, en medio de la entrada a su apartamento, hay un intento de homicidio, ¿verdad? O lo que parece ser un intento, obviamente, una pistola en la cabeza que intenta disparar 2 veces y 2 veces se encasquilla. 2 veces falla, tan, y no puede cumplir su objetivo. Y el probable matador, bueno, es arrestado inmediatamente. Y entonces se produce toda una conmoción en el país. El presidente de Argentina... Que ya venía con agitación, porque recuerda que cuando la Fiscalía propuso, hizo la presentación de cargo y pidió pena, pidió 12 años de prisión y la inhabilitación. Y la inhabilitación política. Y la inhabilitación política. A ocupar cargos en el Estado. Exacto, que es precisamente lo que va a suceder creo que el año próximo son las elecciones en Argentina. Bueno, el año próximo hay elecciones. El asunto es que cuando se produce el intento o el atentado a Cristina Kirchner, se produce una conmoción en todo el país y el presidente sale y da unas declaraciones de que se hará justicia y de que se va a mantener la vida del potencial homicida. El presidente que está enfrentado con ella. Que está enfrentado con ella, pero que además declara un feriado. Sí, de reflexión. Un feriado para que las personas se motiven y se pronuncien a favor. Obviamente, inmediatamente después, miles y miles de ciudadanos argentinos se reunieron en la Plaza 5 de Mayo. La Plaza de Mayo, perdón. Y se manifestaron a favor de Cristina Kirchner. Es decir, Argentina está en su momento de mayor polarización política. Los de a favor y los de en contra. Cabe señalar que Argentina, como tú has puesto
de forma correctísima, está en su momento de mayor polarización. Argentina tiene 7 canales de noticias 24 horas. Uh-huh. Imagínate tú lo que hay ahí. La saturación, y además de lo dramático que son los argentinos. Sí, todo es grande. Todo es grande. Grande, y todo es en grande. Sí. Todo es llevado al grado superlativo de drama. Así es. Imagínate cómo está eso ahí, donde hay piqueteros, gente que vive de manifestarse. O sea, salen a preguntar, ¿por qué es que vamos a protestar hoy? Sí. No, y es todo el furor, así mismo como lo hacen con el fútbol, así lo hacen con la política también. Claro. ¿Tú te recuerdas, hace unos años, un chofer que le manejaba al viceministro de Economía en Argentina durante el periodo 2007, 2015, los periodos donde Cristina era presidenta? Un chofer que le manejaba a un grupo de funcionarios fue apuntando todo lo que veía. El cuaderno. El cuaderno de las coimas. Los cuadernos, sí. El cuaderno de las coimas. Es un chofer, ¿verdad? Que nadie le prestaba atención. Y él fue apuntando en muchos cuadernos. Y eso era una prueba. Todo lo que supuestamente hacían los funcionarios. Una bitácora llevaba. Una bitácora al dedillo. Y apuntaba las cantidades que se transportaban, los sitios a donde iban. Es decir, todo lo que ocurría alrededor de eso. Y eso es lo que le ha dado como prueba, lo que he tomado como prueba para lanzar esta operación antifraude, para utilizar palabras. O sea, un cuaderno, un chofer. Muchos cuadernos, porque eran muchos cuadernos. Sí, que casualmente él apuntaba todo. Él lo apuntaba todo al día, ¿verdad? ¿Y entonces, no le han preguntado para qué? No, él comenzaba, porque él decía, bueno, cuando lo entrevistaron, él tenía la costumbre de apuntar todas las cosas que le pasaban a él. Es como un diario. Él apuntaba el diario. Y a él le pasaba que... Y entonces cuando comenzó a haber problemas, cuando comenzó a haber cosas raras, comenzó a apuntar también lo que le pasaba en su trabajo. Y cuando comenzó a ver los bultos de dinero, apuntaba. Y esto es lo que produce, esto es lo que moviliza a los fiscales anticorrupción de Argentina en mover todo este andamiaje. Hay que decir que no es ficticio, porque muchos de los funcionarios, a cambio de que se le condone o que se les trate bien, han aceptado esas imputaciones que se escribían en esos cuadernos, muy parecido a otros lugares de América. Lo dejaron quedarse con una buena parte. Lo dejaron, no le pidieron los fondos y bueno, ellos están colaborando con la fiscalía. Y hay que decir que ellos han aceptado que esos hechos se cometieron. Sí, lo que no aceptaron fue devolver el dinero. Incluso hay un video muy famoso de un funcionario que se ve amenazado y lleva 2 sendos bultos llenos de dinero. 9 millones de dólares. A un convento. Con una ametralladora. Él sacó una ametralladora. Bueno, era un rifle que él lo puso. Sí, un rifle automático. Un rifle lo pone ahí y le toca a las 3 de la mañana a un convento. Y un vecino llama a la policía. Y dice, bueno, aquí a este señor sale captado en una cámara de seguridad, el señor a las 3 de la mañana tocando en un convento para que le guarden esos bultitos. Pero parece como una producción de una película. Parece película. Eso es lo que yo iba a decir. Que parece una producción cinematográfica. Todo lo que está pasando en Argentina y todo esto. Esto metido en la polarización que mencionamos anteriormente, las cosas no pintan bien. Hay un asunto de polarización. Los que están a favor de Cristina, que la están relanzando, porque es posible, de acuerdo a su sistema legal, es posible que ella se presente como presidenta el año que viene. Sí. Es
Es decir, que la contendora mayor. De un muerto político, como podría haber sido, ahora sale un muerto político acusado de corrupción. Pero pues ahora pudiera ser el candidato. Cristina es un ejemplo de reciclaje, porque cuando ganó Macri, se pensaba que ella nunca jamás volvería, y 4 años después es vicepresidenta. Vicepresidenta, que es la primera vez en la historia que una expresidenta o un expresidente corre como vicepresidente en otra elección. Sí, es una cuestión. Además de eso, la Patricia Bullrich, que era la ministra de Defensa de Macri, es una de las principales contendoras para las elecciones del año que viene. Pero también Macri está aspirando a volver, igual que Alberto Fernández, el presidente. O sea, ahí hay un arroz con mango. Ahí sí, hay que ver lo que va a pasar. Que está difícil de predecir, pero mientras tanto, quien está dominando la primera página, y eso es muy importante cuando hay esos escenarios polarizados y con tanto drama y con tanta efervescencia como lo hay en Argentina, quien está dominando la primera plana y la cobertura mediática es Cristina Fernández. Sí. Definitivamente se ha relanzado con ese hecho, con ese intento fallido, con ese atentado fallido. Sí, porque resulta que a Patricia Bullrich comenzaron a presionarla y ella no condenó el atentado. Sí. O sea, pues quisieron sacarle, ella no lo condenó. Ella dice que bueno, que no se puede decir que la oposición, ya están diciendo que es la oposición. La oposición, ¿no? Y otros hablan de que era un teatro del mismo sector de Cristina. Sí. No, y que no solo que es la oposición, sino que a esa persona lo tenían preseleccionado porque ya lo habían entrevistado. Sí, él buscaba siempre salir en las entrevistas, y hay varias entrevistas que lo sitúan. Este es el mismo, y hablaba siempre en contra. Incluso él tenía permiso para portar armas y había sido detenido el año pasado por portar un cuchillo muy grande. Y entonces fue procesado por el porte de un cuchillo, pero él tenía permiso de portar armas. Cuando allanan su residencia encuentran balas, encuentran muchas municiones y material que él utilizaba. Hay que decir que él tenía una vida muy activa en Facebook. Él hablaba y interactuaba mucho en Facebook. Incluso en Facebook había una foto donde él muestra una esvástica, un símbolo nazi. Pero cuando lo fueron a buscar, ya Facebook lo había removido. Entonces ya Facebook removió esa imagen porque, según las políticas de Facebook, eso no está permitido. Están diciendo también que Patricia Bullrich vivió en Brasil, que por ahí pudo estar la conexión. Sí, porque él es brasileño, nacionalizado argentino, y entonces ahí se están tejiendo toda una serie de conjeturas. Ya tú te imaginas, en los próximos meses en Argentina no se va a hablar de otra cosa que no sea de eso. Así es. Bueno, pero vámonos a nuestra primera pausa para que sigamos con los temas internacionales. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo.